Hola, en este vídeo de ejemplo vamos a ver cómo generar informes y cuadros de mando en tiempo real con datos de ITM Platform. En este caso lo que vamos a tratar de lograr es obtener todos los proyectos que hubieran estado activos en una determinada fecha, comparando el progreso informado por el jefe de proyecto, el que llamaremos progreso real, con el progreso sobre la fecha de calendario. Para ello, lo primero que tenemos que saber es cuáles son los métodos del API de ITM Platform que necesitamos. En la web developers.itmplatform.com se encuentra la documentación necesaria para esto y bueno, pues los métodos que vamos a necesitar inicialmente siempre va a ser el primero, el de autenticación, de forma que obtengamos los permisos suficientes como para acceder a la información que nos interesa. En este caso veremos que podemos utilizar el método de login, de manera que será https://api.itmplatform.com /la compañía /login, el nombre de usuario y la contraseña. El siguiente que vamos a necesitar es la lista de proyectos. Para esto utilizaremos el método getProjects, que nos devuelve una estructura con todos los datos de interés del proyecto, y en este caso lo que vamos a hacer es filtrar de forma que obtengamos también aquellos proyectos que hayan estado activos en la fecha que nosotros queremos. Utilizaremos los operadores mayor que y menor que para poder delimitar estas fechas. Con esto lo siguiente que necesitaremos será un acceso a Excel. Conviene que sea Excel con Power Query, es decir, cualquier Excel que sea superior a 2016 o que tenga el plugin de Power Query anterior. Para ello, pues lo que haremos será irnos a Data, obtener los datos de fuentes que pueden ser desde la web, como es el caso, o podemos escribir una query en blanco. En este caso vamos a hacerlo desde la web, puesto que es una asistencia un poco mayor. Aquí ya nos está pidiendo cuál es la URL, como ya la conocemos, pues básicamente simplemente la tenemos que escribir. Para poder ir un poco más rápido en este vídeo, ya tengo escritas aquí las URLs y los datos que vamos a necesitar a lo largo del vídeo. En este caso vemos que es api.itmplatform.com, el nombre de la empresa, el nombre del usuario y su contraseña. Esto nos va a dar los niveles de permiso que ITM Platform nos concede en función del usuario que se vaya a conectar. Nos conectamos. Y tenemos el editor de queries. En este caso vemos que ya nos ha respondido, que además nos da un token, de manera que sabemos que este usuario pues, está autorizado. Vamos a ir al editor avanzado para poder insertar la siguiente query, que será la de pedir los proyectos. Este sintaxis es del lenguaje M de Power Query. No hace falta aprender M para hacer lo que vamos a hacer, pero conviene entender un poco cuáles son los pasos que está siguiendo. En este caso, está dejando en la variable source, está dejando los contenidos de la URL de login. Como lo que necesitamos es acceder a otra además, es decir, a la de proyectos, pues basta sustituir esto por este código. Vamos a intentar entender un poco qué hace este código ahora. Entonces, reemplazo source por el código que acabamos de ver. Me dice que no hay errores de sintaxis. Le voy a dar a done para ver que realmente está bien, y está bien. Y vamos a intentar entender un poquito qué es lo que acabamos de hacer. Entonces, en este caso lo que estoy diciendo es, lo primero, deja en una variable que se llama token el contenido de la autenticación. Y después voy a llamar a la web, a la URL de proyectos. En este caso es api.itmplatform.com/proyectos, pero además quiero aquellos que estén activos el 7 de mayo, para lo cual le digo que el comienzo del proyecto es menor que el 8 y que la fecha de fin sea mayor que el 6. Hasta aquí es muy sencillo. La única gracia que tiene es que le estoy además pasando unas cabeceras donde le digo que el token viene de MyToken, que es lo que he recuperado antes. De forma que ya estoy autenticado y el resultado lo tengo aquí en esta lista. Esta lista así no hace gran cosa de por sí, entonces a partir de aquí ya es todo con el interface de usuario. Lo voy a convertir en una tabla. Me está preguntando, le digo OK.
y me aparecen columnas. Aquí puedo expander las columnas y me ofrece todas aquellas que están, digamos, disponibles. Estas se corresponden con la documentación que acabamos de ver, que conviene tener una cierta idea de qué es lo que ofrece. Por tanto, es bueno echar un vistazo a los ejemplos de forma que entendamos cuál es la información que vamos a obtener. En este caso, lo que vamos a hacer es decir que necesitamos la fecha de fin de proyecto. Vamos a necesitar quizá el Project ID, el nombre del proyecto, la fecha de comienzo y vamos a añadirle también el porcentaje de completado según el jefe de proyecto. Le voy a quitar que utilice el nombre original de las columnas para que me lo dejen algo un poco más legible y le doy OK. Y ya está. Ya tenemos acceso a todos los datos que nos interesan de ITM Platform. Esta información viene en tiempo real. Vamos a hacer algunos cambios para que sea más inteligible. Vemos que las fechas están en un formato ISO string, es un poco, digamos, no es del todo legible y además no podemos operar con ellas, de manera que vamos a elegir los campos de fecha y le vamos a decir que es de tipo fecha y zona horaria. De esta forma ya es mucho más legible y además podemos operar con ello. También con este último podemos reordenar, vamos a poner el nombre del proyecto al inicio, el ID incluso delante de él y la fecha de comienzo delante de la fecha de fin. Por tanto, tenemos el Project ID, el Project Name, la fecha de comienzo, la fecha de fin y cuál es el porcentaje de progreso real que tiene. En este caso es un 70%, 45%, 30%, etcétera, etcétera. Con lo cual, con esto ya podríamos guardar y Excel nos va a cargar esa query en una hoja de cálculo. Ya lo tendríamos. Vamos a complicarlo un poco más porque lo que hemos dicho es que queremos saber cuál es el progreso en función de la fecha de calendario. El progreso de la función de la fecha de calendario es una fórmula sencilla que ya tenemos puesta aquí también, en la que básicamente nos dice que es hoy menos la fecha de inicio multiplicado por 100 dividido entre la fecha de fin menos la fecha de inicio. Vamos a ver un poco esto cómo funciona. Voy a copiar esto de aquí para que sea más sencillo ahora. Nos vamos a la query, la editamos y le vamos a decir que queremos añadir una columna y además va a ser una columna calculada, personalizada. Aquí le voy a decir, le vamos a dar un nombre, le vamos a decir porcentaje según calendario y le vamos a escribir la fórmula. Vemos que tenemos todas las columnas que necesitamos aquí disponibles, pero la fecha de hoy no está disponible. Aquí es una función que existe en Power Query y sencillamente se llama datetimezone.fixedLocalNow. Esto hay que saberlo, está en la documentación de Microsoft. En todo caso, a partir de aquí, pues si me voy a ver la fórmula, ya sé que es menos la fecha de inicio del proyecto, pues menos la fecha de inicio del proyecto. Esto estará multiplicado por 100, dividido entre la fecha de fin del proyecto menos la fecha de inicio del proyecto. Le doy OK y ya está. Aquí tengo los porcentajes que se corresponden al calendario. Vamos a redondear para que no haya decimales, no nos interesan demasiado en este caso, de manera que elegimos Transform, le decimos que redondee y que nos deje 0 decimales. Bueno, con esto ya podemos comparar una cosa con la otra. Nos parece que está bien. Vamos a cambiar el nombre a este de aquí, de manera que nos permita entender un poquito mejor. Le llamaremos Progress Real Progress. Y listo. Ya tenemos una comparativa. Si además queremos hacerlo un poco más interesante, pues quizá podríamos hacer una pivot table. Vamos a insertar, vamos a decirle que queremos un pivot chart.
Vamos a decirle que queremos utilizar una fuente externa, que en realidad es la query que acabamos de hacer, que es esta de aquí. Ok. Y le vamos a decir que queremos ver el nombre del proyecto en los ejes y que queremos ver el progreso real y queremos ver el progreso calculado. Recordemos que no es un dato que viene de ITM Platform, sino que se calcula en tiempo real. Pues ya lo tenemos. Vamos a cambiar quizá el tipo de gráfico. Vamos a cambiarlo para que nos aparezca en forma de barras. Y listo. Este Excel lo podemos guardar y simplemente con darle en datos y refrescar siempre nos va a traer la información más nueva de ITM Platform.